Cascabella me empulla el guayame en la camuncada de tierra plana. Cascabella me empulla el guayame en percabanera, chistavinera. Cascabella me empulla el guayame en percabanera. Bueno, pues buena tarde, bienvenidas todas, bienvenidos todos, amigas y amigos del Ligallo de Fablans del Aragonés y de la Fundación Aragónum. Una navegata, como todos los años, emplegando los hosticios y ascalos, tornan los premios alrededor. Una fiesta, una celebración y una dignificación de nuestra luenga, la aragonés. Porque a la fin, y se el objetivo, la de hacer estos premios alrededor que empentamos desde el Ligallo de Fablans y Fundación Aragónum. Porque cal estar agradecido con las gens y las personas que trabajan de firme para que el aragonés no siga una luenga amenazada, una luenga en riesgo de tresbatirse, una luenga trencada. Pero nosotros, ¿qué hacemos las asociaciones que luchamos para que a nuestra luenga no se tresbata y desaparezca? Hue, prou que sí, hablaremos de esperanza y de trabajo, porque a lo menos nosotros a esperanza sí que en tenemos, y mesmo esparlimos. Y también tenemos muchas ganicas de hacer las fainas que no enfa o gobierno de Aragón. Os presento a nuestro presidente, o presidente del Ligallo de Fablans del Aragonés, Licer Fleta, que de camín prende la parola y de seguras se mete a fablarnos la esperanza en estos tiempos de malfer y de contornillos. Gracias, Licer. Buen día a todos y a todas. Gracias, Fernando. Os apoyes mensajes. En castellano, en general, existe esperar con cierta polisemia, mientras que en aragonés, para ese significado, podemos servir dos verbos: aguardar y a esperar, con bella variación de significado. Por ejemplo, yo aguardo posado a que venga un coche de línea, pero espero que venga antes con antes. Aguardar y el acto físico, mientras que a esperar ya creencia de qué bella cosa va a pasar. Pero para hacer la metáfora que quiero hacer me viene de pistón estas definiciones y yo creo que se ajustan al todo eso a la realidad. Ahora, en el aragonés hemos de esperar, pero no hemos de aguardar. Hemos de esperar que el aragonés viva y tire en tadeva. Hemos de tener la esperanza de que el aragonés va a continuar haciéndose servir, que va a tener vitalidad estando una luenga presente en las carreras de todo Aragón. Y es esencial tener esa esperanza, para que nos lo creamos y nos creamos que esta puede estar una realidad. Talment no nos será posible para nuestra vida aprender un aragonés perfecto. Pero todos conocemos expresiones, palabras, frases feitas y más cosetas que hemos de hacer servir para que nos creamos que el aragonés es vivo. El aragonés es una luenga en riesgo de desaparecer y es responsabilidad de todos los aragoneses hacer que reviscore y no muera. No va a venir de chen de fuera a darnos una receta más chica para que el aragonés viva. Llenas nuestras manos y una responsabilidad que la historia nos ha dado y que no podemos eludir. Per iso hacemos estos premios, para agradecer a tota esa chen que no fue la suya responsabilidad de trabajar per l'aragonés y lo fue servir. Todos los años andamos tresudos, pero todos los años no debimos agradecer lo suficiente a la chen que trabaja por l'aragonés. Que l'aragonés talment en un futuro muera, pero si no queremos ver morir l'aragonés, lo tenemos muitísimo fácil. Si tú fas servir l'aragonés en toda la tuya vida, de seguras que no lo veyeras morir, ya que a lo menos tú lo farás servir, así es que charraz aragonés. Muchas gracias. Este primer premio que íbamos a dar, le damos a un matrimonio que a todos nos ha dado esperanza, Desde que soy estado presente en el día a día de las actividades del Ligallo, él siguieran, trabajando y ayudando en todo. Todos los días en todas esas actividades. Me han enseñado a montar a tronca, han llevado a botiga en todas esas actividades que hemos feito. En Cinco Marzada y en San Jorge. Son méritos a ayudar cuando no adubivamos. Sabes que hay chen que será cuando el Ligallo lo ameniste. Y todo esto no lo han feito. Esto lo han feito durante añadas y añadas. Palabras textuales que me dició Elena, y decir, son socios con que soñamos todos, siempre dispuestos de buen implaz de cero que estase. Que eres vos den esa esperanza que fa falta para tirar aragonés en Tadeván, para que no aguardemos en casa nuestra.
Así es que queremos darle este premio a Vito y José Luis por la suya trayectoria dentro del Ligayo de Fablans del Aragonés. Empecé con Chambaos como maestro. Antes de rematar o curset, nos trobamos uns problemas ajenos a la enseñanza. Velús de os alumnos nos sufrimos tabullar en lo que sapébamos ver. Asinas, poque a poque, febamos una chunta, una tronca en bel bico o lugar, una botiga en bel feria, parábamos a poco marcada con entrepans, migas, tapas, tan a dar una cena, en asiede, asinas son 16 añadas, encara seguimos fendo as colaboracións que o nuestro Estado General nos permite. É un arguello recibir a reconocencia a nosotros por isto que nos costaba tan pouco fer. Doy as gracias a todos os ligallers que a consiguen expandir l'aragonés, también a Aragorum y ao mío marido que Perén me apoyaba y acompañaba. Muchas gracias a todos. Todos somos conscientes do conflicto lingüístico filolóxico que existe no movimiento per defensa, recuperación e difusión da lengua aragonesa. Este conflicto, difícil de entender per a sociedade e per aqueles que se acercan a la lengua aragonesa, de nuevas, mete en peligro la unidad de acción e nos endereza en un futuro riesgoso para a lengua nuestra. De seguras que o presidente da Fundación Aragonum fará un análisis da cuestión pro esclatero e con unha visión esperanzadera. Prende a parola al Inte Guillén Forcada, presidente da Fundación Aragonum. Muchas gracias, Guillén. Nos fa moito orgullo compartir este Inte con as personas que d'una u outra traza habéis contribuido a reafirmar viva a nuestra lengua y a nuestra cultura. Desde la Fundación Aragonum podemos decir que hemos conseguido asentar un proyecto que nació con vocación de permanencia y de servicio. Hemos consolidado un cereño a la fe de esta casa nuestra. Hemos demostrado que nuestro compromiso con el aragonés puede traducirse en iniciativas concretas y que fan honra. Si charlamos de compromiso, de constancia y de trabajo cotidiano por el aragonés, pocas personas representan este esmo como nuestro segundo premiato de esta añada, Ángel Cortés. Ángel lleva casi medio siglo de activista lingüístico extendiendo, promoviendo a esparcidura y el reconocimiento y a cooficialidad del aragonés. Pero más entra allá de estas acciones destacadas, si bella cosa define Ángel, y a constancia, porque siempre que ha tenido ocasión ha levantado el aragonés con él, porque son esos gestos repetidos durante los años, son los que han feito o camino colectivo que hoy navegamos. Y por eso este es también un premio a la ilusión de defender a nuestra lengua, a nuestra cultura y a la fin o nuestro esmo como aragoneses. Ángel, muchas gracias por lo tuyo contribuestre, por no revelar y por todos los que has aportado a la lengua aragonesa. Y tras rematar, quiero felicitar otra vez a todas las personas reconocidas en esta edición y agradecer a que continuáis trabajando cada uno desde vuestro ámbito por la cultura y la lengua aragonesas. Que este acto sirva para remerar de que o desvenidero del aragonés según todo nuestro compromiso presente y continuemos trabajando juntos, con ilusión, con unidad y con confianza. La aragonesa ha plegado a nosotros gracias a generaciones que no se rindieron. A nuestra responsabilidad y que las generaciones futuras puedan recollirlo con más fuerza, más reconocedura y más oportunidad de las que nosotros trovamos. Muchas gracias y buena tarde. Gracias a la Comisión Ejecutiva del Ligayo de Fablans. Gracias a todos los que charláis aragonés. Gracias a las asociaciones, a los que charláis a nivel personal y a los que trabajáis de trazada asociativa. Hemos luchado por la extensa, por la reconocedura, por la promoción de aragonés
y hemos logrado que esta luenga no siga muerta. A venir generación lluitarà y farà que esta luenga siga oficial. Hoy más que mai digo que y seguiré luchando por la cultura de este país, por la luenga aragonesa, que es la única luenga propia de este país, y seguiré diciendo y proclamando que ¡en tanto Aragón libre! Imos a la Reu, aquí no aturamos ni pa pillar vencida. Una altra vegata a Licer le digo que se puya al escenario, que torne a hacer entrega do zaguero premio Arredol. Gracias, Fernando. Polido, que eres un polido. Muchas gracias a los premiados. Estos primeros premios son para la Chen, que es socia del Ligallo, que perteneciendo por el suyo trabajo que ha feito más que más dentro del Ligallo, o como socio del Ligallo. Y este zaguer premio, aunque es para Chen, que también es socia o socionaria del Ligallo, pero es por el suyo labor que ha feito y ya del Ligallo. Zaguer premio, que damos güey, y un grupo de música que ya va a recibir uno en las primeras ediciones de estos homenajes, en los años 90. Pero y porque se lo merecen. Mesmo le hemos feito un artículo no siguiente número de nuestra revista Orache, que la tenés aquí, que y recién surtiado furno. Este grupo de música fa una cosa que también creo que es esencial para dar esa esperanza que tanto estoy repitiendo güey y que fa falta. Porque a música y fiesta, a música y diversión. Además a música cuenta cosas y ayuda a crear una experiencia colectiva alrededor de la propia luenga. Asinas que muchas gracias por hacernos disfrutar y bailar en aragonés y por darnos esa esperanza que queremos o necesitamos. Muchas gracias a la Orquestina del Fabirol. Bueno, gracias de verdad por esta especie de religada, ¿no? Natural, cargol natural que ya hay aquí y que es verdad que van recibir en fa años ya en una de las primeras ediciones un reconocimiento de este tipo, una primera y era que bueno, que no sabes cuánto me alegra el Ville Caras, aparte de jóvenes y de personas que nos han visto pues no fa guaire, el habernos trobado con personas, con caras que nos heben visto pues allá cuando se va a hacer el Ligallo, en la que nosotros eran socios fundadores. Yo os quiero decir que no va a estar fácil que un grupo de música tradicional, de música folk, cantando en aragonés, saliseta de van. Porque muchas veces en los lugares te trobabas con algún, ¿verdad?, un matután que no comprendiera las cosas. Tornan. Adelante. Pero, ¿quién es el responsable de que charren y canten en el aragonés en la Orquestina del Fabirol? Roberto Serrano. Roberto es un... Mira, os voy a decir cómo brindar. Van a brindar de una forma un poco particular, cantando un canto de bodega que en Aragón decim según esos lugares, beber a galé o beber a gargalé, que lle con el codo talto y yo lle beber a galé. ¿Vas a beber a galé? Sí, voy a beber a galé. Demostración. O a gargalé. No sé cómo dirás, dices cada uno cómo dirás, bueno, esto, ¿no? Te falta hacer... Esta historia. Con que por eso le decían Mosén Vivangues. Y con esto os voy a hacer un canto de bodega. Que queréis cantar con vosotros, que tenéis oye la letra perastí, y que tenéis que cantar a la vez, ¿no? El estribillo, ¿cómo dice el estribillo? dice, hágale, gargaleta, galé, Vivangues, Vivangues, Vivangues. Es fácil, ¿no? Venga, una. Ah. Y lo más importante, cuando se dice hágale, gargaleta, gale, Vivangues, pues es que creíste, porro va a pasar veras. Y cuando le toque la gargalé, pues haya gargalé. Yo lo voy a empezar, verás.